Escuela de Mental Health. Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de parte del grupo Escuela de Mental Health Addiction Training School. Para mí es un gusto nuevamente compartir con ustedes. Este evento será precedido por el ponente Marvin Navarro, proveniente de la ciudad de Nicaragua, con el tema Conceptos Básicos de Drogas, el cual es consejero en adicciones y terapéutica, logoterapeuta, especialista en terapia sistemática en familia, diplomado en adicciones de la Universidad Finis Terray de Miami, operador socioterapeuta, consejero en adicciones, modelo Minnesota, catedrático de Mental Health Addiction Training School. Bueno, ya que hemos conocido un poco de sus actividades, pues le damos paso al catedrático Marvin Navarro. Muy buenas noches, Marvin. Adelante. Bueno, estamos en la espera del catedrático Marvin y bueno, una vez más les hago recuerdo pues de que tienen que presentar todos sus talleres, deben de ser enviados hasta el 13 de julio. Las personas que no han logrado enviar aún sus tareas tienen oportunidad de enviarlos al correo de Mental Health para que puedan ser recibidas. Así que les recuerdo esto para que ustedes puedan seguir enviando las tareas y lógicamente sigan participando de esto, ¿no? Como también se les recuerda pues que se animen a seguir con estos cursos. Le damos paso al catedrático Marvin Navarro. Marvin, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches para todos. Hola Priscila, buenas noches, señora Priscila, Dios me la bendiga. Igualmente a todo el grupo, Dios los bendiga. Sí, tenemos ahí como un retraso con el profe Marvin, pero ya estamos solucionando, ¿vale? Entonces les pedimos por favor que un poquito de paciencia. Mientras tanto, no sé si de pronto alguien quiere compartirnos algo acerca de cómo le ha parecido este diplomado hasta el momento, de pronto qué expectativas tiene con el curso técnico que se va a dictar, el curso técnico plata. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber y que quieran preguntarnos, valga la redundancia, lo puede hacer, que levante su manito y ahí estamos mientras el profe se conecta. Hola, saludos y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, Sí, señor, bueno. muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, creo que es bueno siempre retomar esos principios, retomar las bases, retomar esa parte que en ocasiones se suele olvidar, ¿no? Que es
el enfoque de comunidad terapéutica y lo que es el trato hacia la persona que está siendo intervenida, ¿no? Me parece genial que podamos refrescar estos conocimientos de vez en cuando, porque nos ayuda también a mantener los pies sobre la tierra, ¿no? Por lo menos a mí en particular me ayuda muchísimo a mantener los pies sobre la tierra y saber cuál es mi rol como consejero, como terapeuta, como acompañante, ¿sí? Entonces, me parece genial que todas las personas que hacen parte de este grupo también puedan seguir aprendiendo en esa capacitación continua, que yo creo que es la clave para dar un mejor rendimiento y un mejor servicio, ¿no? Sí, yo creo que se hace desde el corazón, obviamente con amor responsable, pero es bueno tener los conceptos técnicos, es bueno tener los conceptos clínicos. Siempre es importante tener las herramientas para poder brindar una ayuda más efectiva, más eficaz, más eficiente, como suelo decir en muchas oportunidades. Entonces, de mi parte, me hizo recordar mis primeros pasos. Tengo 26 años ya en esta área, me hizo recordar mis primeros pasos de comunidad terapéutica, tanto de interno como de facilitador de procesos en Venezuela, en una comunidad teoterapéutica con un enfoque biopsicosocial que después usamos también el modelo claretiano de acá, del padre Gabriel Mejías, que nos sirvió muchísimo las certificaciones y los diplomados que hicimos con ellos. Entonces, desde mi punto de vista, retomar todo eso para mí ha sido bien importante, porque, repito, aterrizar y poner los pies sobre la tierra para que no se nos olvide de mi parte, que no se me olvide el trabajo que estoy haciendo y a quién le estoy brindando el servicio y la ayuda. Muchísimas gracias. Profe, qué importante es eso que usted acaba de decir. Hay algo en nosotros, no sé si es especialmente en las personas que trabajamos con los usuarios de sustancias psicoactivas o nosotros, digámoslo, los terapeutas o facilitadores, bueno, como ustedes le tengan el nombre, y es que llega un punto como que piensa uno que está sobrado, ¿cierto? Piensa uno que ya, uff, no, eso ya no las sabemos y todas las entendemos y todas las manejamos, ¿cierto? Pero realmente cuando nos sentamos a escuchar de pronto o cuando somos partícipes de una charla o de un diplomado, de una clase, de lo que sea, y como que nos remueve allá las entrañas y nuestro pasado un poquito y nos recuerda de cómo fuimos formados y todo esto, nos podemos de pronto muchas veces encontrar que realmente lo que nosotros sabemos acerca de este tema es muy poco, que no estamos nosotros como con todo el don y sabemos todo, no. Esto es un tema de que hay que estarse capacitando continuamente, diariamente, en todo momento. Ahorita hay un poco de sustancias que han salido y tenemos que estar preparados para esa oleada que se viene. Entonces, no está de más, no están de más estos cursos donde podemos refrescar esos conocimientos y añadirle otros nuevos para sí mismo poder ayudar a los demás y estar en constante servicio. Vamos a darle la palabra a nuestro hermano Joseph. Joseph, adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Un placer estar en estas ponencias. Y es bien importante, ¿no? Esto que mencionabas, el creer que uno puede pretender que ya se las sabe de todas. Y creo que es una gran mentira porque siempre hay algo que aprender. Fíjate que dentro de los libros que hay sobre comunidad terapéutica, al menos en español y algunos traducidos, y yo me di a la tarea de que estaba faltando algo, orígenes, porque poco y todo mundo menciona a Synanon con Charles Dederich, pero no hay libros o precedente que diga cómo fue a través del ensayo y error formando la comunidad terapéutica, ya que de ahí parten las bases que él sentó para el origen de las demás comunidades terapéuticas que existimos hoy.
Y bueno, me metí a una investigación que me llevó 7 años. Y bueno, esto terminó en un libro que denominé Sinanon y las comunidades terapéuticas. Al estar haciendo la investigación, pues he trabajado en más de 10 comunidades terapéuticas y fui remembrando a través de estar viendo la historia y la formación de Sinanon, las bases, los grupos, las filosofías, ¿no? También me fui acordando de mi trayectoria en cada una de estas comunidades en las que he estado laborando. Y bueno, entonces por eso se denominó el libro Sinanon y las comunidades terapéuticas. Los primeros 10 capítulos me enfoqué en la investigación que me tardé 7 años en la investigación de hablar de Sinanon. Y los otros 10 capítulos son de la trayectoria en las diversas comunidades en las que he estado. De hecho, este libro lo compartí en Mental Health Herramientas, ¿no? Por si a alguien le interesa. Y bueno, estamos abiertos, ¿no? Porque a pesar de que tenemos pues ya algunos ayeres aquí en la comunidad terapéutica, aprendiendo, capacitándose, haciendo especialidades, pasantías, diplomados, uno no deja de aprender. Uno puede caer en ese error de que pretende saberlo todo, pero no es cierto. Siempre hay que aprender y por eso estoy aquí con ustedes aprendiendo. Agradezco la participación. Gracias, buenas noches a todos. Igualmente, Joseph, gracias a ti. Bueno, lamentablemente tenemos un tema de técnico con nuestro profe Marvin, pero entonces lo va a reemplazar nuestro hermano Ángel Pérez. Ángel Pérez nos va a colaborar con el módulo de hoy. Entonces recibamos por favor con mucho agrado al profe Ángel. Profe. Sí, hola, buenos saludos y muy buenas noches. Yo creo que importantísimo, si tiene algunas fallas técnicas el compañero, bueno, vamos a dar lo mejor en este día. Creo que todos estamos en la mejor disposición de brindar siempre lo mejor, ¿no? Entonces, hablar un poco, interesante todo el trabajo que se viene realizando. Yo soy uno de los que cree que la capacitación es la herramienta y es la forma de poder intervenir de manera más efectiva, ¿no? No se puede abordar un tema tan complejo como son las adicciones, como son, digamos que los comportamientos compulsivos y asociados a los comportamientos de riesgo de una manera tan fácil o tan práctica. Siempre he creído que es una enfermedad que tiene unas características bien importantes, unas características bien interesantes y que también tiene la gran mayoría de los abordajes que se realizan a nivel científico, a nivel empírico también. Entonces es una enfermedad que desde mi punto de vista, desde mi punto de vista es digamos, la más estudiada, la más analizada, la más investigada realmente, ¿no? Sí, entonces vamos a compartir un poco algunos conceptos quizás que ustedes ya conocen, pero siempre es bueno refrescar estos conceptos, esos conceptos básicos que son importantísimos. Y hoy por hoy, como decía el compañero, hoy por hoy están naciendo una cantidad de sustancias que es alarmante el uso de estas sustancias, ¿no? Cómo se ha ido expandiendo, digamos, esa crisis que hay en Estados Unidos, por ejemplo, del opiáceo, del opioide, como es el fentanol, como es el fentanilo, ¿no? Como es también el cristal en México, o como es este llamado bazuco de acá de los países suramericanos, o la base, o el crack también. Entonces hay una cantidad. Bueno, está también el TUCB, que es una sustancia que están haciendo, que se fabrica en cualquier casa y cualquier persona con una receta que baja de internet puede fabricarlo. Entonces es bien delicado todo este trabajo, es bien delicado todo este tema y nosotros debemos estar alertas, estar pendientes de qué es lo que se está moviendo en las calles, ¿sí? Qué es lo que la gente está consumiendo
por qué, obviamente sabemos por qué lo consume, pero las causas y la manifestación del consumo, por qué se viene dando esta creciente oleada, por lo menos del opiáceo en los Estados Unidos, del fentanilo, o una que es más letal, que es el canfentanilo también. Entonces estamos hablando de sustancias supremamente tóxicas que han superado, estas dos sustancias han superado enormemente a lo que es la heroína. Entonces, digamos que un micropunto de canfentanilo mal administrado o en las calles pudiese causar una sobredosis. Estamos hablando de sustancias bien serias y hay un consumo que se viene dando, ya el consumo experimental, que lo conocemos todos, el consumo ocasional también lo conocemos, que se da de manera, sí, muy festiva, por decirlo de alguna manera, sin las consecuencias o sin esa conciencia, más bien diría yo, de lo que es meterse, ¿sí? Adentrarse en este mundo tan pesado como es el mundo de las sustancias y los comportamientos compulsivos. Entonces, si hablamos de experimental y hablamos de ocasional, hay un consumo también habitual que lo conocemos con mucha claridad. Ya viene un consumo compulsivo. Yo tengo que decir que hay cosas que de repente, por cultura de algunos países, hablan de un consumo problemático, ¿no? Entonces, para mí, para Ángel, el consumo va a ser problemático desde la primera dosis, desde la primera vez. Bien, comencé de manera abrupta, por decirlo de una forma, y no me presenté. Soy Ángel Pérez, coach, terapeuta, con 26 años de experiencia en el área de las adicciones, obviamente también recuperado, rehabilitado de un programa teoterapéutico, con un enfoque bien interesante que me ayudó muchísimo. Y ahora, bueno, comparto a nivel virtual de esto que es este conocimiento de capacitación contigo. Entonces, soy venezolano, vivo en Colombia, acá en la ciudad de Bogotá. Ya tengo unos 4 años viviendo por esta ciudad y en este país, y agradecido por la oportunidad que me da primero el país y la gente que me ha acogido, y el instituto de formación también, que me permite compartir. Como dicen, bueno, uno tiene que estar preparado para el momento. Entonces, los conceptos bien importantes que tenemos claros. Yo sé que si alguna persona me quiere interrumpir, no hay ningún problema. La idea es que no sea un monólogo, sino que podamos compartir las diferentes opiniones en cuanto a estos conceptos y tener claro realmente el hecho de lo que es todo lo que conlleva el tema de las adicciones, que, como decía al principio, es un tema muy complejo, muy estudiado, que, bueno, ya creo que digamos que los elementos científicos están bien abocados a este estudio, a esto que es el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, hay países que tienen por cultura una forma de nombrarlo, una forma de llamarlo. Entonces, pero siempre, sí, pero siempre vamos a hablar de abuso, de dependencia y digamos que los conceptos básicos, que son abuso, dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia. Y en este síndrome de abstinencia casi nunca se habla de un síndrome de abstinencia que se llama síndrome de abstinencia tardío. Sí, que se puede dar ese craving, ese deseo, ese impulso, que se puede dar ese descontrol, y que no se da de la manera como siempre se espera, ¿no? No se da al 6º mes, no se da al mes siguiente de parar de consumir, sino que es posible que se pueda dar de alguna manera de forma tardía, hasta 6 meses, 8 meses o un año. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta, y siempre es importante, todo este tema siempre es importante saber de que hay que tomar en cuenta perfil, características de la persona, sustancia, su consumo, la forma en que lo hace. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de valorar, a la hora de intervenir lo que es el tratamiento terapéutico. Entonces, y las múltiples formas de consumo. Yo creo que el hombre y su creatividad y su iniciativa y su deseo también, y esa parte de desespero, ha encontrado forma de administrar las sustancias con muchas características, ¿no?
lo más, digamos que lo normal sería lo que es la vía oral, que es a través de la ingesta, la vía intranasal, también conocida como snifar, ese tipo de sustancias. Fíjense que el hombre en ese afán siempre ha buscado como la forma de sustituir, lo hablábamos ayer, sustituir el dolor, no enfrentar de forma abierta el dolor y evadir, ¿no? Por las razones que sean. No es juzgar, no es etiquetar, es simplemente entender que es una persona que tiene una problemática que se le dificulta enfrentarla, confrontarla de forma abierta, de forma responsable, y por ende entonces lo usa este tipo de sustancias. También, bueno, también sabemos que hay un consumo digamos que una vía de administración por medio de las mucosas más frecuente en los órganos sexuales, ¿sí? También en las encías. Bueno, como le decía, el hombre ha buscado como una manera siempre de satisfacer buscar satisfacer ese dolor, satisfacer ese placer, evadirse de la realidad, y eso lo hace de muchas maneras. Es claro que estas sustancias tienen una clasificación, es muy conocida, pero la voy a compartir, que tiene que ver primero con una que antes no se conocía con tanta precisión, y es esta parte de los que causan euforia, ¿sí? Por lo menos los opiáceos, los opioides y sus derivados, como la cocaína. Podemos hablar de cristal, podemos hablar de metanfetamina, podemos hablar de éxtasis. Estamos hablando de una cantidad de sustancias que su administración o su consumo genera un efecto de euforia. Están estas que llaman las fantásticas, que en otro tiempo se llamaban psicodélicas, que son la mescalina, la marihuana, el peyote, entre otras. Digamos que son como esas plantas que de manera, son alucinógenos obviamente, y que se han ido utilizando de forma ancestral. Hay un tema con el consumo, por ejemplo, de marihuana, que es la gente, algunos consumidores justifican su consumo como algo religioso, ¿no? Como algo espiritual. Es decir, el cannabis sativa, como venerando estas sustancias, como dándole una relevancia trascendental en el ámbito espiritual. Y bueno, desde mi punto de vista, obviamente hay una deficiencia, pero también hay una manipulación y una justificación de parte del consumidor para seguir en ese círculo vicioso, y lo hablábamos ayer, esa cultura de adicción que se ha ido expandiendo. Y bueno, obviamente están las embriagantes, que es el alcohol, el éter, el cloroformo, la benzina. Están los hipnóticos, los barbitúricos, esos somníferos. Y dentro de esos somníferos también está lo que es la heroína, ¿sí? Que también causa ese efecto, digamos, de relajación y de sueño. El fentanilo, el canfentanilo, digamos que la sustancia, la codeína, que también, el Vicodin, que se usa muchísimo en los Estados Unidos y en algunos otros países de Europa. Hay un consumo muy alto de esta sustancia Vicodin, que obviamente digamos que su materia prima es el opio. Están estos que se llaman estimulantes, también excitantes, que es, hola, saludos, buenas noches, es la cafeína, el tabaco, entre otros. Digamos que la clasificación es muy amplia. Ahorita hay una cantidad de sustancias, como le venía diciendo, que han ido repuntando y han ido retomando ese protagonismo, ¿no? Joseph, adelante. Y fíjate que ahorita que estás hablando de sustancias, bueno, disculpen, soy Joseph Bidlow, soy consejero en adicciones, en mi país es México, y bueno, una disculpa por no haberme presentado. El estar hablando ahorita de drogas es muy importante para nosotros. Por ejemplo, en nuestro país tenemos una situación donde se dejó de consumir cocaína base, y ha cambiado por metanfetamina de cristal. Entonces, bueno, las consecuencias y daños que está ocasionando de 8 a 10 años para acá el consumo de metanfetamina de cristal en mi país, porque ahorita es lo que más abunda, ¿no? Por barato, por accesible.
son también la consecuencia de los daños con lo que se prepara esta sustancia, la metanfetamina de cristal. Y entonces nos tuvimos que dar a la tarea en comunidad terapéutica de darnos cuenta las recaídas, por qué se estaban dando. Había más, con este tipo de usuarios, más recaídas, índice de más recaídas. Entonces tuvimos que poner atención y es muy importante la sustancia. En este caso, en mi país, te vuelvo a repetir, la metanfetamina de cristal, los daños que ocasiona, aparte de esta descalcificación en los huesos, la utilización en los pulmones, es el tipo de daño que ocasiona, sobre todo en el lóbulo frontal. Activa la mentira y muchas otras causas. Y entonces vimos que los tratamientos ordinarios no estaban funcionando. Entonces tuvimos que ampliar y mejorar el tratamiento para que pudiera haber una mejor rehabilitación en los usuarios. Y entonces tuvimos que ver también la importancia del síndrome de supresión agudo y el síndrome de supresión postagudo. El agudo, pues como todos sabemos, de 3 a 10 días, que es con el que llegan, que le llaman resaca, malilla, cruda. Y está el postagudo, ¿no? Que puede durar de 6 meses a 18 meses, donde se presentan dificultad para dormir, problemas de concentración, problemas de coordinación física, abruptos emocionales, sensibilidad al estrés. Este tipo de cosas, esta nueva sustancia, le estamos poniendo atención porque como afecta de diferente manera, incluso presentando cravings más intensos durante el tratamiento. A lo largo del tratamiento se están presentando cravings intensos de 20 minutos, 30 minutos, medio día, y la intensidad en su pico, el craving llega a durar hasta 5 o 10 minutos. Entonces la preparación para ellos cuando salgan en su proceso de reincidencia, reinserción social, es cuando estas crisis agarren, ¿no? En la calle, ¿no? Entonces, bueno, una serie de cosas ahí. Tenemos un método que se llama reírse, que es un acrónimo, ¿no? De las cosas que uno debe de hacer cuando se presenten este tipo de craving. Pero bueno, sí es muy importante porque no sé si en mis países, los países hermanos también estén teniendo esta problemática con esta sustancia. Al menos aquí en México, pues sí está esta situación de la metanfetamina de cristal, ¿no? Que desplazó al consumo de cocaína. No es que no se consuma cocaína, marihuana, opiáceos, claro que sí, pero ahorita predominantemente el consumo es metanfetamina de cristal, ¿no? Gracias. Gracias, Joseph. Gracias. Sí, bueno, lo que yo en estos países, por lo menos de Sudamérica, se consume más crack y más lo que llaman la pasta base o una que llaman también bazuco. Sí se consumen ese tipo de sustancias como obviamente los opiáceos que están en todas partes. Sí se consume también un poco, no hay tantos consumidores de metanfetamina, pero sí de éxtasis, ¿sí? Entonces, digamos que es como una forma también de ampliar tanto la forma de consumo como las sustancias y también mezclar, porque hay una cantidad de sustancias que han ido también mezclando con otras sustancias que pueden ser depresoras del sistema nervioso central, que pueden ser estimulantes, que pueden ser perturbadoras, que pueden ser alucinógenas. Entonces, se está generando una mezcolanza, se está generando como un mix de todo, de toda la cantidad de sustancias y ya no se sabe si lo que la persona está consumiendo es éxtasis o si son benzodiazepinas pintadas con algún color, ¿no? O si es el 2CB o es éxtasis. Bueno, hay una cantidad, digamos que conseguir, con todo respeto, conseguir sustancias, digamos que de una procedencia pura, hoy es muy complejo en las calles de cualquier país del mundo, porque aparte la cortan, aparte digamos que la rinden, le pueden colocar algún otro tipo de sustancias como rapicidas, algún otro tipo de medicamentos. Entonces, digamos que hay toda una mezcla que lo que hace es que va perturbando y por eso de repente tenemos personas con una toxifrenia más pronunciada, ¿sí? Con un estado de intoxicación ya
propio del consumo. Y todo esto, a la larga, lo que va generando es precisamente que se vayan encontrando nuevas sustancias o produciendo nuevas sustancias. Entonces, está claro que nosotros en esta área tenemos un trabajo bien interesante, no solamente por la clasificación de las sustancias, no solamente por cómo cómo está el mercado, ¿sí? Cómo está, digamos, esta clasificación y su consumo, y cómo las personas en estos momentos están desarrollando una adicción mucho más fuerte, mucho más profunda. Donde tenemos el caso del creepy en sus diferentes versiones, que antes era, bueno, era el cannabis sativa, la marihuana común y corriente. Digamos que esa marihuana ancestral ya no existe, ya ahorita hay un manejo, digamos que hay una manipulación genética de la planta, y esto genera, aparte de una mayor intoxicación, genera un mayor enganche, también va a generar mayor adicción a las personas que están consumiendo este tipo de sustancias, en este caso como el creepy. Y por lo menos en estos países ya la marihuana normal, esa marihuana que se pueda conseguir en los pueblos o en las ciudades, ha dejado de existir, y están vendiendo ya lo que esta sustancia modificada. Carmen, bienvenida, buenas noches. Sigue, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, mucho gusto, yo soy Carmen Ríos, de Colombia. Yo soy coaching en adicciones y veo, o sea, soy ingeniera de sistemas, esa es mi primera profesión, ¿sí? 20 años en esto, y te quiero aportar, y es que estudios han dicho que las personas que tienen un coeficiente intelectual alto están buscando experiencias nuevas. Entonces, cuando hablan de que la marihuana ancestral se ha perdido, yo me voy a ese punto de que es que ya no hace el mismo efecto, por un lado, ¿cierto? Las personas quieren cosas nuevas. Por otro lado, pero yo organizo la idea, el dinero, lo que se gana. Entonces, los que cultivan ya se dieron cuenta que ganan más cultivando cosas raras, ¿sí? Entonces, ellos lo que quieren cada día es enviciar más a la gente, perdón que utilizo estas palabras, enviciar, o sea, tener consumidores fijos y que sean de que esperen a que llegue a ese punto. Entonces, vemos cómo a la marihuana le están echando más cosas, ¿sí? Que ellos no dicen qué es, ¿sí? Y no van a decirlo. Eso ya estamos viendo, muchachos, que ya el organismo está pero tan curtido de tanta droga que ya buscan experiencias nuevas. Entonces vemos cómo se van al Amazonas a buscar el yagé, y yo también lo digo porque viví en esta zona, yo era profesora de un colegio militar, y es increíble la mano en Colombia se llama Leticia, Amazonas, la ciudad, la capital del Amazonas, y allá usted ve gente de todos los lados del mundo, ¿sí? Entonces, todo es un negocio, ¿sí? Cuando tú dices pues, o sea, que hay nuevas drogas, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y así como los japoneses sacan un auto nuevo y Tesla saca un auto que se puede conducir solo, así mismo tenemos gente pensando todo el día qué va a sacar, ¿sí? Y tenemos gente que está dispuesta a pagar lo que sea, sea con su cuerpo, con el dinero de los papás, vendiendo lo que tienen, o sea, está el que paga lo que sea. Y ya no hablo más porque me extiendo. Gracias. No, no te preocupes, bueno tu aporte. Sí, fíjate, lo que pasa es que estamos hablando de una realidad que se está modificando cada día. Es decir, por lo menos lo que son las sustancias sintéticas, cuántas sustancias de estas nacen al día. Pues estamos hablando de personas, como tú dices, que están produciendo sustancias todos los días, ¿sí? Ya están produciendo, y que también hay un público, con todo respeto, hay un público que empieza a ver este tipo de comercio, y bueno, ya no es la pastilla normal, sino que ya tiene un sello, ya tienen un nombre, que si la Playboy, que si la Mercedes-Benz, que si la Jordan, sí, le dan, que si la Eiffel, que si que Hello Kitty, es decir, le dan una cantidad de nombres a unas sustancias
y la persona piensa que está consumiendo algo completamente nuevo y es la misma sustancia, es el mismo éxtasis en este caso, ¿sí? Estas drogas sintéticas que se han ido modificando, digamos que han ido manipulándola, como han manipulado muchos alimentos también, están manipulando las sustancias y esto va a generar una cantidad, una mayor adherencia, una mayor adicción. Entonces, es cierto que los narcotraficantes lo que hacen de esto un comercio, de lo que hacen de esto una forma de vida, están generando nuevas formas, nuevas sustancias y también nuevas formas también de consumo, ¿no? Digámoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque de esa forma y de esa manera la persona se sigue enganchando a un tipo de sustancias, si es sintéticas, si es natural, que con todo respeto allá de origen natural hay muy pocas, ¿sí? Ya casi todas están alteradas o manipuladas para generar precisamente ese estado de euforia, ese estado de estimulación y que genere esa búsqueda de recompensa, ese sistema dopaminérgico empieza a trabajar de manera más pronunciada y de manera más fuerte día con día. Por acá tenemos una manito levantada, con todo gusto. Siga, por favor. Dos manitos. No identifico, Muy pero pueden buenas seguir. noches, soy Fernando, soy Hola, Fernando, buenas consejero noches. terapéutico. Aquí en el Ecuador, yo soy de Ecuador, aquí en el Ecuador pasa algo muy parecido con respecto a la H o la famosa heroína, puesto que la heroína que se consume aquí más que nada en la región de la costa, no es pura, o sea, no es pura, es sumamente rebajada. De hecho, está mezclada con cocaína, está mezclada con algunas sustancias y han llegado rumores que empiezan a mezclarlo, por ejemplo, con veneno para ratas o con pastillas para dormir, moliendo las pastillas para dormir o algún tipo de cosas así. Eh, Yo también o sea, estoy muy de acuerdo con lo que dicen de que el traficante trata de buscar cómo vender su sustancia y cambiar de nombre. Yo justamente el día de hoy estaba viendo algo sobre la famosa Tusi y veo que en muchos lugares, o sea, mezclan simplemente con colorante, cocaína, heroína y muchas cosas para crear nuevas sustancias que generen eso y de hecho enganchar más. El ejemplo más claro es la H aquí en el Ecuador, que si nosotros bien el consumo de cocaína, marihuana y pasta base era lo principal aquí, ahora se está utilizando mucho eso porque tiene un valor más pequeño o un valor agregado que les hace durar más tiempo el estado de euforia. Eso también tiene mucho que ver y sí, estoy de acuerdo, muchas veces hay que empezar a cambiar la forma de tratamiento, como decía, no me acuerdo, pero la forma de tratamiento, porque, por ejemplo, una persona cocainómana o que consume pasta base, antes o ahora tiene un tratamiento de un tiempo determinado, vaya mínimo 6 meses, pero para las personas que tienen el tratamiento de la H, se alarga el tratamiento por el hecho del síndrome de abstinencia, de la facilidad de recaída después de salir de un centro y especialmente cuando una persona sale de un centro sin un rumbo fijo. Eso es mi aporte y agradeciendo por la oportunidad de hablar. Muchas gracias. Gracias a ti, buenísimo. Mira, fíjate, la ketamina o ese famoso TUCB digamos que su composición principal es ketamina. La ketamina es un analgésico fuerte que se usa tanto para hombres, seres humanos, como para la parte veterinaria.
es un analgésico bastante fuerte, ¿sí? Digamos que aparte también ese tipo de TUS, como tú lo decías, también usan sustancias como el LSD para generar. Porque tiene la E. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Este tipo de sustancias como la ketamina, que es, digamos que la base de la composición química del TUSI, es un analgésico, repito, muy fuerte, que genera una adherencia y una adicción bastante extrema, ya que aparte de sus, digamos que de sus características, da esa sedación y esa euforia, y se mueve como en esos dos aspectos. Y obviamente que la persona que está en una fabricación de este tipo de sustancias siempre está mezclando para rendir o para producir mucho más y también para generar ese tipo de adicción. Entonces, importantísimo tener claro estos conceptos, tener claro de qué es y hacia dónde va todo este tema. Por ejemplo, lo que son uno importantísimo, que son las sales de baño, que genera una adicción, que hay personas que están consumiendo este tipo de sustancia o en otros países como los países europeos, pueden consumir coco drive, que llaman también la droga zombie. Si hay una cantidad enorme de sustancias que están apoderándose del mercado y generando una mayor adicción y generando una mayor compulsión, ¿sí? Entonces, este tipo de sustancias que parecen o que están retomando o están repuntando en los consumidores está obviamente generando también una cantidad de distorsiones a nivel cognitivo y también con unas características a nivel conductual bien interesantes. Esta ketamina, que es utilizada, repito, como para tranquilizantes de la parte de animales, de veterinaria, también hay una forma de ketamina que utilizan los seres humanos también para sedarse. En estos días, y ya le doy la palabra a la persona que está allí con su manito alzada, estuve revisando un tema y en los países africanos hay una forma, hay unos pueblos que están consumiendo hacen todo un tema con unos tarros y unos globos, pero lo que la persona mete dentro de los globos son las heces fecales de los seres humanos, es decir, sus propias heces. Y las heces, sabemos que van a generar unos gases y esos gases pues, es lo que estas personas en los países africanos están consumiendo, ¿sí? Parece una cosa como ilógica, parece una cosa como loca, algo irreal que la persona pueda inhalar esos gases y fíjense, al inhalar ese tipo de gases, la persona también alcanza un estado de sedación, de euforia, de estimulación, es decir, va generando una cantidad de efectos. La persona pone por un mes, no sé cuántos, 2 meses, a fermentar todo ese material y ese globo, cuando está lleno, lo sacan y empiezan a inhalar estas sustancias. Entonces, fíjense la creatividad y la mente del hombre en buscar satisfacer su necesidad bajo toda circunstancia y bajo todo riesgo. Sí, puedes participar, la persona que tiene su manito por acá alzada. ¿Sí? Adelante. Sí, profe. Por favor. Yo soy Marcelo Aro. Adelante. Soy orientador vivencial Hola, de Marcelo, acá bienvenido. del Ecuador. Yo tengo Adelante, un Marcelo, bienvenido. concepto, una visión. Sí, sí. Digo, yo soy un orientador vivencial. De la experiencia que tengo y que he vivido y de lo que he leído y de lo que me he capacitado, yo pienso que las drogas también son como la historia, evolucionan, cada vez van apareciendo nuevas cosas. Si nosotros nos ponemos a ver cómo ha evolucionado el hombre, vivimos en cavernas, nos transportábamos a pie, nos transportábamos en carretas. Hoy cómo nos transportamos, hoy cómo vivimos. Hoy vivimos en los rascacielos. El fuego lo hemos cambiado con electricidad. En fin, un millón de cosas que la humanidad
nuestra inteligencia nos ha permitido evolucionar. En el campo de las drogas, creo que está sucediendo lo mismo. Cada vez el tiempo, el consumo, la inteligencia del hombre por captar nuevas actividades han llevado a hacernos más daño. Hacernos más daño. Todo el historial de las drogas que ustedes me están expresando tan ciertamente, pienso que lo único que hacen es afectarnos a nuestro cerebro, a nuestras neuronas. Y el tratamiento que tenemos que nosotros es actualizarnos al mecanismo de funcionamiento de las drogas. Porque hace un rato alguien mencionaba cómo se han ido inventando las cosas para engañarle al cerebro, para que sus conductas, para que sus pensamientos vayan cambiando. Pero en sí, mi criterio personal, toda droga lo único que hace es dañarnos nuestro cerebro, es dañarnos nuestras conductas, dañarnos nuestros pensamientos. Y nosotros que estamos inmiscuidos en esto, lo que debemos es seguir con el proceso de ayudar, de pasar el mensaje de que la recuperación sí existe, porque también yo soy uno de los problemas que tuve por un largo tiempo, el problema de la cocaína, el problema del alcohol, y me desadaptó totalmente en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en todos mis aspectos. Pero gracias al programa, yo sí lo digo así, al programa y la ayuda técnica de los psicólogos y las ayudas de todos estos cursos que yo me he capacitado por algún tiempo ya, doy razón de que la recuperación sí existe y que cualquier droga que salga tiene que darse el tratamiento, tiene que darse el tratamiento de que es un cuidado mental, un cuidado físico y un cuidado espiritual, porque ¿qué nos hacen cualquier tipo de drogas? Nos quitan la espiritualidad, nos quitan la fe, nos quitan el amor a uno, el amor a la vida. O sea que nosotros, al saber más de drogas, debemos estar más convencidos que nuestra función es más radical y más convincente de que sí podemos realizar el servicio gracias a estas capacitaciones. Esa ha llegado a ser mi conceptualización de la capacitación que ustedes muy cordialmente nos brindan. Y yo me siento agradecido del compartir de ustedes y de la ciencia de ustedes, los llevo para mí para poder transmitir. Eso es lo que yo pienso, señores. Vale, gracias, muy amable, muy gentil. Sí, yo creo, fíjate, si hablamos de la humanidad y su trayectoria y ese concepto que se habló de la antropología del ser humano, la antropología de las adicciones, el hombre en esa evolución, siempre buscando una forma de escapar, de evadir, de no afrontar su realidad también, ha ido realizando todo este tipo de temas, ha ido generando todas estas ideas, obviamente es muy malas, pero que el hombre ha ido como evolucionando con todos estos temas. Fíjate, ese tipo de sustancias que usan en África, que es como si fuese un pegamento, pero que es un gas que produce las heces humanas. Entonces, fíjate, el hombre en su búsqueda de satisfacer y la idea sería cómo llegaron ellos a ese punto de que el gas metano, ese gas, pudiese generar ese tipo de adicción. Igual que el helio, hay personas que en las comunidades terapéuticas muchas veces estos globos y algunos usuarios lo piden, lo quitan entonces se inhalan ese gas, ¿sí? Entonces es como esa búsqueda siempre y parece algo como irreal, cómo se van a inhalar el gas de helio y así sucede. Entonces hay que estar pendiente porque en la naturaleza del hombre esa búsqueda de salida o esa supuesta libertad que se traduce en libertinaje está buscando la forma siempre de expresar de no aceptar, de no vivir su emoción, y eso es importante en este trabajo, permitir que la persona viva su emoción, como decimos por ahí, seco, ¿no? Listo. Bien, bueno, un gusto, de verdad.
De verdad que un gusto compartir con ustedes en esta oportunidad. Gracias por sus aportes, gracias por su participación. De eso se trata, no solamente conocer, sino también ir compartiendo estos temas. Entonces, le damos entonces el pase a nuestro profesor que va a estar dando y va a continuar con este excelente tema. De mi parte, un gusto, un placer y que Dios le bendiga. Gracias por Listo, compartir. profe, muchas gracias. Dios lo bendiga, de verdad, gracias. Gracias por compartir de su conocimiento y de verdad que sí es así. Tenía algo yo ya para darle paso al profe Marvin y es que ya marihuana ya no la consigue uno. Ya marihuana no hay. Ahorita todo es sintético, todo es lleno de químico, todo es lleno de vaina. Entonces, muy agradecido, profe, con su conocimiento, con lo que nos compartió. Y bueno, vamos a darle paso al profe Marvin, que por fin ahí ya pudo arreglar el tema técnico y entonces ya está con nosotros. Profe, bienvenido, Dios lo bendiga. Profe, no lo escuchamos. Profe Marvin, buenas noches. Buenas noches. Eso, profe, buenas noches. Dios lo bendice. Amén, amén. Así me escucha, ¿verdad? Sí, señor, fuerte y claro, profe. Ok, fuerte. Bueno, le decía de que los colegas que me han anticipado definitivamente han referido mucho sobre el complejo, ¿verdad? Y la situación que se refiere a nivel mundial sobre el tema de las adicciones, ¿verdad? Un tema muy bonito, ¿verdad? Que se requiere altruismo y sobre todo vocación, ¿verdad? El día de hoy me corresponde a mí la clase de conceptos y clasificación, ¿verdad? De las drogas y los que me han antecedido han referido sobre conceptualización, que es bueno, ¿verdad? Tener dominio sobre el tema del concepto. Y sabemos que droga es toda sustancia que introducida en el organismo puede modificar una o más funciones de este. Es capaz, además, ¿verdad?, de generar dependencia caracterizada por la compulsión. ¿Qué pasa? La adicción en sí es una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque al final no nos estamos refiriendo exactamente a la sustancia en sí. Sabemos que se dividen en dos grandes áreas. Una es la parte química, ¿verdad? Donde referimos todo lo que ustedes han hablado y es bueno pues mencionar estos tipos de sustancias hoy. Están referidos y están clasificados, muchas de ellas como las sintéticas, los estimulantes, los alucinógenos, pero vamos a referir específicamente a la parte química, ¿verdad? ¿Y cuál es la parte química? Bueno, lo que hablamos de farmacología, hablamos de marihuana, hablamos de cocaína, hablamos de crack, etcétera, etcétera. Y también tenemos la otra parte que también se refiere a la adicción, que hablamos de la parte conductual, ¿verdad? Que además que es un problema de conducta, hablamos de las adicciones conductuales como casinos, como lo que se refiere a juegos de azar, apuesta, ¿verdad? La pornografía, al sexo, ¿verdad? Y cada una de esas dependencias que uno va desarrollando, ¿verdad? En la medida que se va enganchando. Lo otro es que es importante, ¿verdad? En la conceptualización, que nuestra lucha, nuestro problema o nuestra función de trabajo no refiere exactamente al problema de la sustancia. La sustancia en sí es lo que va a desarrollar la parte patológica, ¿verdad? O lo que le llamamos el enganche o el vehículo, ¿verdad? Si nosotros no revisamos la parte etiológica hablamos de la etiología, ¿verdad? De la raíz o el procedimiento del problema, ¿verdad?
vamos a estar prácticamente en la parte que desarrolla la parte patológica. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la compulsión? ¿Qué es la adicción? La adicción es la idea fija, ¿verdad? Es aquella parte que nos obsesiona con una situación, puede ser química o puede ser conductual o puede ser una situación dada en mis pensamientos. Sabemos que la peor batalla con la que tenemos que luchar a diario, ¿verdad? Está en la mente, ¿verdad? ¿Y cuál es la compulsión? La compulsión es la acción de la obsesión de esa idea fija cuando no controla el enfermo, ¿verdad? Esa parte patológica, ¿verdad? Entonces, que la compulsión es a tomar esa sustancia de un modo continuo o periódico con el fin de obtener los efectos o evitar a veces el malestar de su falta. ¿Qué está definiendo la Organización Mundial de la Salud? Que el individuo no es capaz, ¿verdad?, de tener seguridad en sí mismo o confianza en sí mismo, o la parte que tiene que ver con la asertividad de poder decir no. Porque una vez que esta persona se engancha, ¿verdad?, en cualquier tipo de sustancia, ¿verdad? Sabemos que el adicto no se vuelve adicto de la noche a la mañana y ya lo vamos a determinar. Entonces, los conceptos, exactamente a lo que nos vamos a referir, les quiero demostrar que la persona o el usuario que incursiona lamentablemente en una decisión equivocada se clasifica en varias partes, y aquí lo tenemos, ¿verdad? La parte experimental la parte experimental o curiosidad es el inicio del individuo cuando el individuo tiene contacto con la sustancia. Todavía esa persona no es adicta, ¿verdad? Esa persona está en la parte despertando ese nivel de dopamina, que sabemos el funcionamiento de esa neurona, ¿verdad? Y después se vuelve un usuario. ¿Qué concepto referimos? ¿Verdad? Cuando se consume, pero dicho consumo no tiene efectos graves, obviamente, para la salud y el comportamiento de la persona. Esta persona, ¿verdad?, después de la experimentación y la recreación, se vuelve un usuario, ¿verdad? De tal que hasta ese momento esta persona no es una persona ya con problemas, ya una persona adicta. Entonces, ahí yo me quiero detener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Nicaragua, en El Salvador, Guatemala, Honduras, en estos países donde yo he estado, lamentablemente, la familia, me imagino que esto es en todas partes del mundo, toma, ¿verdad? Es un problema serio porque la familia toma la decisión, ¿verdad?, de ingresar a estas personas, ¿verdad?, sin tener una previa valoración. Y para eso tiene que existir dentro de nosotros los profesionales un protocolo. Y ahí es donde determinamos en qué nivel, ¿verdad? Y determinar qué concepto refiere en lo que estamos hablando, ¿verdad? Para poder determinar si el paciente debe de ser ingresado, debe ser ambulatorio, debe ser el trabajo primario o el trabajo preventivo, ¿verdad? Eso va a definir dentro de la valoración y diagnóstico. El abuso, ¿verdad?, es cuando la persona o el joven o el usuario consume con frecuencia, ¿verdad?, y empieza a notar efectos negativos, ¿verdad? Y deterioro de orgánico, ya se vuelve delgado, ya la persona pierde el trabajo, pierde la motivación, ¿verdad? Todas metas y sueños son obstruidos, ¿verdad? Porque el individuo empieza a abusar. Ya pasa a la etapa de la dependencia, y esa etapa es cuando el consumo, ¿verdad?, forma parte del estilo o la forma de vida que el individuo ya desarrolló. Y el consumidor cree que necesita esa sustancia para desarrollar su vida. O sea, prácticamente ya es un dependiente químico. Cuando hablamos de dependencia química, hablamos de las partes químicas de las neuronas ya están prácticamente dependiendo para que este individuo pueda tener un funcionamiento, entre comillas. Pero también, además, químicamente, ¿verdad?, por los neurotransmisores, esa neurona llamada dopamina, donde segrega a través de la sinapsis, ¿verdad?, también va a tener una parte física en donde hay un deterioro bastante notado en la parte orgánica del individuo, del hígado, de los pulmones,
¿verdad? Y comienza a desarrollar algo que se llama tolerancia, y la tolerancia es que cuando cabe que él va a necesitar más dosis para conseguir el mismo efecto. ¿Qué pasa? Y esto nosotros lo sabemos, lo que trabajamos en esta área, que la persona va desarrollando este nivel de tolerancia, o sea, a lo mejor empezó con alcohol, ¿verdad? Con 2 cervezas, después va a continuar con 4, el nivel de alcohol va a requerir mayor efecto, y después va el individuo sustituyendo por cigarro, y después va sustituyendo por la marihuana, y a mayor dosis, mayor efecto, y va sustituyendo, y muchos llegan a experimentar o a incursionar después del crack con lo que es la metanfetamina, ¿verdad? O algunas drogas que son ahora llamadas artesanales, que no salen en el DSM-5, en el libro de la clasificación, ¿verdad? Después tenemos que determinar qué es lo que significa el concepto de síndrome de abstinencia. Los médicos le llamamos síndrome de retirada, ¿verdad? Pero el concepto es importante porque la sintomatología, ¿verdad? Cuando aparece en el organismo y en el cerebro, cuando el individuo deja de consumir de forma brusca, puede tener algunas alteraciones y puede descompensarse. Es peligroso, ¿verdad? Porque recordemos que para esto, dentro del mismo protocolo, cuando nosotros hacemos la valoración, este paciente debe ser sometido, ¿verdad? A una desintoxicación dependiendo del nivel del consumo de sustancia, de la frecuencia, de la cantidad, ya lo vamos a ver adelante. Por eso es importante que nosotros sepamos que dentro del síndrome de abstinencia hay síndrome de abstinencia que son algunos agudos, algunos son severos y algunos graves. Algunos requieren de manera inmediata hospitalización, ¿verdad? Muchos pacientes se llegan a quitar la vida en los centros de rehabilitación porque no hay dominio, ¿verdad?, sobre el efecto que este está causando. Los síndromes de abstinencia se pueden, ¿verdad?, evidenciar en los pacientes con trastornos del sueño, trastornos del alimento, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, irritabilidad, ¿verdad?, violencia, cambio de humor, ¿verdad? Esto se llama síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿verdad?, que es el que funciona en ese momento, está obstruido, está atrofiado, no está funcionando normal. No hay ninguna persona que pueda existir en el mundo que pase un mes sin tener alimentación o sin poder dormir, ¿verdad? Lamentablemente puede quedar en un estado psicótico, ¿verdad? Se nos va a descompensar y esto le llamamos urgencia psiquiátrica. Hay que trabajar con este paciente de manera inmediata, ingresarlo a un área hospitalaria donde hayan médicos, enfermeros, ¿verdad? Y hasta psiquiatras, porque algunos pueden aparecer con algunos diagnósticos duales, que ya hemos hablado de eso, en donde puede aparecer algún trastorno de esquizofrenia, ¿verdad? Algún trastorno de bipolaridad, trastornos de ansiedad, trastorno de depresivo, o incluso puede aparecer algunos síntomas de demencia. Eso está comprobado médicamente ya con esto del síndrome de abstinencia. Por eso me detuve ahí. Y después hablamos sobre otro efecto que hay que manejarlo, que es sobre la sobredosis. Mucha gente cree que las personas mueren de sobredosis y las personas no mueren de sobredosis. Sobredosis es el efecto que las drogas, ¿verdad? O una sobrecarga de drogas, lo que hicieron fue que el individuo quedó en un estado de inconsciencia y obviamente su sistema nervioso central sin funcionamiento en ese estado de inconsciencia no puede pedir ayuda. Lamentablemente, ¿verdad? Las personas que no manejamos una persona con sobredosis no podemos hacer un 911, ¿verdad? Una intervención, como le llamamos, una intervención en crisis, y lo que esto tiene su efecto, ¿verdad? Entonces va a ser, dependiendo de la cantidad de sustancia administrada, ¿verdad?, que no se puede, que el organismo no la puede procesar, pudiendo provocar grandes lesiones o incluso la muerte, ¿verdad? La sobredosis es algo lamentable que tenemos que anticiparnos, ¿verdad? Para eso, dentro del protocolo tenemos que hacer una valoración diagnóstica en donde, ¿verdad?, tenemos que trabajar en esa parte. Ahora,
La clasificación de sustancias psicoactivas es importante, ¿verdad? Determinarla porque algunas, la característica son depresores del sistema nervioso central, ¿verdad? Estas provocan disminución del funcionamiento del sistema nervioso, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, el alcohol. Lamentablemente, y es importante que manejemos, muchas personas manejan el alcohol con la ribotril, otros combinan alcohol con cocaína, otros combinan lo que le llamamos adicción cruzada, ¿verdad? Y unas son hyper y unas son down, y entonces el cerebro o la persona colapsa y muchos quedan en estado comático, ¿verdad? Y es lamentable. También tenemos la benzodiazepina, que es muy usada hoy por los adolescentes. Tenemos los barbitúricos, ¿verdad? Tenemos la metadona, que en la Segunda Guerra Mundial muchos soldados, ¿verdad?, quedaron adictos a la heroína, y en Estados Unidos o en otras partes del mundo usan incluso la metadona, ¿verdad?, como parte para neutralizar o para bajar la abstinencia en el individuo y venir reduciendo la dosis. Sin embargo, ¿verdad?, los mismos daños causa la misma. Provoca estos depresores, ¿qué es lo que provoca? Relajación, sueño, analgesia, ¿verdad? Y la falta de coordinación motora del sistema nervioso central, ¿verdad? Nos pone al individuo somnolencio, ¿verdad? Y es muy peligroso porque además, ¿verdad?, de ser un depresor, puede, ¿verdad?, quedar en un estado letal. Ya sabemos también los conceptos, ¿verdad?, del delirio treme, ¿verdad? Aquellas personas que ven diablos azules, aquellas personas que comienzan a desarrollar algunos síntomas como la esquizofrenia, sienten que le están hablando, que le están gritando, sienten ruido, sienten gritos, etcétera, etcétera. Y muchos se han encontrado pues ahorcados, pues porque empiezan a oír voces. Aumenta el funcionamiento del sistema nervioso central, ¿verdad? Como la cocaína, la nicotina, la anfetamina, provoca el aumento de energía, la euforia y la actividad motora, ¿verdad? Estas personas que consumen, ustedes saben, estos tipos de sustancias, incluyendo el crack, es para mantenerse despiertos, supuestamente, pero sus efectos paranoides, ¿verdad?, van a desarrollar un estado letal psicótico en el individuo. Son perturbadores o psicodiolépticos y alteran la percepción de los sentidos, pudiendo provocar incluso alucinaciones serias, ¿verdad? Como también podemos mencionar la mescalina, que ya es una droga ya de muchos tiempos, y el LSD, pero que siguen también funcionando en países europeos y están activos. De acuerdo a todo esto, debemos tener en cuenta que los efectos de esta sustancia, ¿verdad?, en muchos casos dependen de la calidad y la cantidad de la sustancia consumida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué hago énfasis? Porque en el momento que nosotros venimos y hacemos dentro de nuestro protocolo, ¿quién es el primero que busca ayuda? La familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque romper con la negación dentro del individuo que está consumiendo, ¿verdad?, mientras él no despierte ese nivel de conciencia, que es muy difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Es la madre o es la esposa o es el hijo. Entonces, debemos de hacer la valoración en campo, ¿verdad? Porque cuando la familia llega a pedir ayuda o llama por teléfono, quiere que nosotros hagamos la consulta y como que tenemos una varita mágica y resolvamos el problema, pero hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros no estamos viendo el paciente, si el paciente en el estado que llega, si el paciente llega en una crisis, si el paciente llega en estado de abstinencia, un estado de abstinencia demasiado agudo y que requiere inmediatamente hospitalización, ¿verdad? No podemos hacer una valoración en ausencia porque es muy arriesgado, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? ¿Verdad? Que al paciente físicamente ahí en su consultorio, en el centro o en el hospital, podamos hacer una intervención, lo que le llamamos intervención en crisis. Si el paciente llega todavía en estado
de ebriedad o con síntomas todavía de abstinencia, no vamos a poder hacer nada. Solo lo que podemos hacer es montar un observatorio para ver qué condiciones llega, ¿verdad? Si no ha dormido bien, porque no vamos a poder hacer terapia, es difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ruta a seguir o del protocolo de intervención de manera inmediata? Desintoxicarlo, ¿verdad? Si necesita algún tipo de medicamento, yo no uso medicamentos a menos que sea necesario, prescrita por el psiquiatra. Recordemos que somos un equipo, ¿verdad? Un equipo de profesionales que tenemos que tener esta especialidad precisamente para estos diplomados, para tener mayor conocimiento, ¿verdad? Y poder hacer las intervenciones de manera correcta. Recordemos que son vidas humanas, ¿verdad? Y que no son chiltomas, cebolla, y que esas vidas humanas, nosotros, en la medida que hagamos un buen plan en base al diagnóstico, ¿verdad? Vamos a tener mayores resultados. Entonces, no es lo mismo alguien que consumió, ¿verdad? Alcohol de 7.5 grados a alguien que consumió, además de la cantidad, ¿verdad? La calidad, whisky, qué sé yo, aquella persona que consumió alcohol, ¿verdad? Porque se consume a veces alcohol con agua, entonces hay una gran diferencia. O el que consume crack 10 veces en el día durante los 7 días de la semana, aquel que consumió 3, ¿verdad? Y entonces es importante valorar la calidad de la sustancia, la cantidad, la frecuencia, con qué frecuencia, ¿verdad? Y la calidad de la misma. Hablamos de calidad, de la misma calidad de la basura, pues, ¿verdad? Entonces, la droga, tenemos drogas de síntesis que en la mayoría de los casos son derivadas de la anfetamina, por ejemplo, ¿verdad? Por lo que son estimulantes, pero pueden tener otros componentes y por lo tanto pueden tener otros efectos. O sea, yo trato de explicar esto, no es que vamos a meternos a un laboratorio a analizar el tipo de, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros, por ejemplo, vayamos tomando prácticas, que las prácticas hacia el maestro, vamos a determinar si el paciente, por ejemplo, que nos dice que consumió cocaína, ¿verdad? Vamos a ver los efectos del individuo, su comportamiento, su agudicez, su peso, y vamos a ver si lo que consumió en vez de cocaína fue, ¿verdad? El bazuco del reciclaje de la cocaína, ¿verdad? Entonces es importante no quedarnos con lo que el paciente nos dice, ¿verdad? Entonces es importante también porque hoy estos estimulantes que están usando, ¿verdad? Están siendo variados de acuerdo al nivel de adicción del individuo. Y bueno, y cabe mencionar de otras sustancias que están actualmente saliendo en el seno de la Unión Soviética, de Alemania, de China. Ya podemos saber, ¿verdad?, que hay otros tipos de droga como el zombie, ¿verdad? Ahora el ribotril está siendo combinado, el cocodril y otras más que son drogas letales y son artesanales. Las vías de consumo, ya esto está de más, pero sí es importante saberlo porque muchas sustancias son ingeridas de diferente forma, ¿verdad? No hay un protocolo, el individuo rompe los esquemas una vez que hay una euforia y hay una necesidad, no importa muchas veces lo que el individuo está consumiendo, pero sí es importante a la hora de hacer la valoración, ¿verdad? Si es por la vía oral, ¿verdad? O a través de la ingesta, ¿verdad? La absorción se produce a través de la mucosa del aparato digestivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que si este efecto causa un nivel un poco más lento, pero además, ¿verdad? Porque sí va al cerebro, pero además el golpe es mucho mayor en el organismo, ¿verdad? En el hígado, en el riñón, y todo esto hay un deterioro que muchos puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Tenemos también que otra vía de consumo es la vía intranasal, ¿verdad? Y que la sustancia se introduce por la nariz y que es absorbida por los capilares de la mucosa nasal y de ahí pasa rápido, de manera en micromilésimas de segundo, pasa al torrente sanguíneo. Lo cual es un poco más rápido el efecto, ¿verdad? En cuestiones de segundo, y que es importante saber y dominar estos tipos de situaciones
Los otros que son frecuentes, ¿verdad? A través que son unos introducidos en los órganos sexuales, ¿verdad? Estas son prácticas que se realizan en moteles, se realizan en pareja, se realizan en las relaciones promiscuas. Sabemos que los adictos tienen estos tipos de eventos, ¿verdad? Y para tales efectos, ¿verdad? Hay unos que se meten en las encías, ¿verdad? Estas vías de consumo son poco frecuentes, pero sí, ¿verdad? Se practican, aunque son muy pocas frecuentes. Las que son inhaladas, ¿verdad? A través de los pulmones, ¿verdad? Ese pasa directamente a la sangre, ¿verdad? Entonces los pulmones, por eso siempre es importante hacer unas valoraciones médicas dentro del protocolo, porque se puede tratar de estabilizar a pacientes que comienzan a tener problemas respiratorios, porque están propensos a desarrollar cualquier enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Y la otra es intravenosa y parenteral, que a través de una jeringa, ¿verdad? Es rápidamente, va a la sangre de manera inmediata. Ya sabemos que puede ser la heroína, puede ser la cocaína, el mismo crack, ¿verdad? Procesado, puede ser la anfetamina, ¿verdad? Esto es muy frecuente en Estados Unidos, es muy frecuente en España, en estos países altos, ¿verdad? Y tenemos los modos de consumo que, por ejemplo, hablamos esto, se habla muy frecuente en el estado de negación, ¿verdad? Y hablamos de los consumos ocasional, que son personas que ya conocen los efectos, ¿verdad? Pero que cada cierto tiempo, no necesariamente de forma frecuente, ¿verdad? Que muchos le llaman consumidores sociales, que para mí no existe, ¿verdad? Pero son consumidores ocasionales. De acuerdo a eso, dentro de la valoración que podemos hacer estructuralmente, esta persona está diseñado, por ejemplo, los días de pago, los días que agarra dinero. También tenemos el consumo habitual, ¿verdad? Que ese ya es muy frecuente, ¿verdad? Y el consumo compulsivo, o sea, aquella persona que, como hablábamos, ya su vida gira alrededor de la sustancia. Concluyo, ¿verdad? Que las drogas y su clasificación, y entendemos por droga toda sustancia, ¿verdad? En forma de alimento, bebida, cápsula, humo, inyección o olor que introducida en el organismo a través de la boca, la nariz o la piel, altera el sistema bioquímico. Es lo que yo decía, la parte bio, ¿verdad? Por eso cuando nosotros hacemos una valoración la debemos de hacer integral. Bio, psico, social, espiritual, porque bioquímicamente esta persona está atrofiado. El organismo es la caja de resonancia de estas prácticas y particularmente del sistema nervioso, ¿verdad? Por su especial impacto en la psiquis del individuo se suele llamar a la droga sustancia psicoactiva, ¿verdad? Que se producen en el consumidor efectos como sensación de energía, extra, euforia, estímulo, depresión, relajación, alucinación, sensación temporal de bienestar, somnolencia o sueño. Precisamente por eso es que a esta se le llaman drogas psicoactivas, porque ellas activan psicológicamente nuestra psique y nos predispone, ¿verdad?, a desarrollar en función de la droga el efecto que éste puede tener. Si queda algún tiempo, continuamos. Si tienen preguntas, podemos ver después sobre la clasificación de las drogas. Buenas noches. ¿Hay alguna pregunta?
Para mí todo claro, profe. Sí, solo para más o menos referir cómo está clasificado, ¿verdad? Los tipos de drogas, recordemos que están los estimulantes y hay que tener cuidado porque hay que manejar, porque es que me estimula, dice el sistema nervioso central, pero ¿qué estimulación vas a necesitar, verdad? Y entonces, estos estimulantes son aceleradores del funcionamiento cerebral, ¿verdad? Y son usados, además, por fines recreativos. O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que nos vuelve disfuncional, porque nosotros somos diseñados, ¿verdad? Por Dios y somos casi a la perfección. Entonces, por eso hablé sobre el concepto, todo aquello que es introducido por la boca, por la nariz, por la piel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que un ente externo, muchas veces el cuerpo lo llega a rechazar en un cierto tiempo, ¿verdad? De acuerdo a esa situación, muchos adictos que ya no quieren consumir, el alcohólico, ¿verdad? Que está ahí en una calle y que ya está vomitando, ya su cuerpo ya no resiste, ¿verdad? Porque ya está colapsando. Entonces, el estimulante, que supuestamente es suave, por ejemplo, en la cafeína, ¿verdad? Muchos decimos, no, un cafecito, y después otro, y después más de 3, 4, y después hallamos dosis alta, ¿verdad? Puede provocar un efecto notable y perjudicial, ¿verdad? Hoy es bueno mencionar esto, té o estas bebidas que son energéticas y se han mencionado como estadísticas muchos jóvenes, ¿verdad? Que van a jugar algún deporte y todos en el campo colapsan o tienen infartos porque no están prescritas y aunque estén reguladas, lamentablemente hay un descontrol, ¿verdad? Es importante manejar ese tipo de situación. La cocaína es un alcaloide, ¿verdad? Que también sabemos que se extrae de la hoja de coca y es un estimulante, ¿verdad? Además, es muy adictiva. La pasta, ¿verdad? También de la cocaína es conocida como el crack. Ese tiene efectos similares. La anfetamina, ¿verdad? Es un estimulante sintético que en algunos países, hermano, hasta no hace mucho se sigue vendiendo en la farmacia, la anfetamina. Para tratar, dicen que el mal de Parkinson, otros para tratar la epilepsia, otros para tratar el alcoholismo, otros la hiperactividad, otros el déficit de atención. Entonces, todas estas situaciones es bueno manejarla porque igual que los jóvenes que le dicen, no, que la marihuana yo la utilizo porque tengo problemas de asma, ¿verdad? Entonces, tratan de justificar, minimizar, racionalizar, que son los mecanismos de defensa, su problema de adicción y hay que tener mucho cuidado, por eso tenemos que manejar ahora en día este tipo de sustancias que están siendo vendidos en la farmacia y sabemos, y no me gusta hablar de esto porque hasta me pueden demandar, pero las industrias farmacéuticas están generando a costa de esto mayor dinero porque hay mayor demanda, porque la gente se cree muchas cosas y nosotros como expertos tenemos que tratar de dar una buena información, ¿verdad? Los anoréxicos, ¿verdad? Consumen alcaloides, ¿verdad? De la piridina y la nicotina. Entonces, porque hay un sinnúmero de situaciones. Tenemos la familia de los depresores que producen el sistema nervioso central, ya lo hablamos, un efecto opuesto de los estimulantes. Muchos depresores son usados como sedantes, como tranquilizantes, ¿verdad? En personas que están pasando por un mal momento, ¿verdad? Así es que también podemos hablar de otra parte dentro de la clasificación que son los esteroides, ¿verdad? Los esteroides anabólicos, ¿verdad? Que favorecen aparentemente la formación de los tejidos vivientes y que pueden fortalecer la masa muscular. Entonces miramos hoy la deformación de los muchachos de 18 a 25 años que van a un gimnasio con un cuerpo totalmente para ellos aceptable. Cada quien tiene que ver con su autoestima, pero esto produce, ¿verdad? Estos tipos de situación son drogas, sí, evidentemente son drogas, ¿verdad? Y es algo de lo que no se trata, es algo que no se habla, ¿verdad? Así es que tenemos los tranquilizantes mayores como los antipsicóticos, ¿verdad? Y los neurolépticos, ¿verdad? Que son sustancias útiles para tratar la esquizofrenia.
pero muchos están utilizando esto como una cama, como una almohadilla, como un efecto que causa muchas veces el efecto rebote. Por otro lado, tenemos los tranquilizadores menores, en donde hablamos de la benzodiazepina, ¿verdad? Que se consume por lo general, ¿verdad? Con prescripción médica, ¿verdad? Que es para la ansiedad. Entonces, todas estas situaciones tenemos que manejarlas porque muchas veces tenemos que tratar de dar un buen diagnóstico acertado en base al perfil del paciente para poder remitir a un psiquiatra que sea especialista en adicciones porque si remitimos y, por ejemplo, con un trastorno del sueño a un paciente que ha generado problemas de adicción y le van a dar clonazepam, entonces este paciente lo más seguro es que va a sustituir cualquier tipo de sustancia por la clonazepam, que es adictiva. Entonces tenemos que manejar la farmacología, ¿verdad? Que creo que en la próxima certificación es importante la clase de farmacología médica para saber y manejar esta situación. ¿Alguna pregunta? Yo sí quisiera hacer alguna pregunta. ¿Me escuchan? Sí, señor, escuchamos perfectamente, profe. Sí, yo quisiera preguntar, por ejemplo, si algo sobre los protocolos que estamos manejando y sobre la conceptualización, ¿verdad? De los métodos o instrumentos para poder determinar si el paciente, ¿verdad? O el usuario, vamos a llamarlo usuario, porque paciente es ya cuando está dentro de nuestra jurisdicción. Si el usuario definitivamente, nosotros ¿dónde lo podemos clasificar? En algún momento que, por ejemplo, llega a la familia a buscar ayuda alarmada, quizás porque probablemente este paciente, que es un adolescente, llegó con sus tragos, por ejemplo, o llegó consumido con droga y la familia desesperada quiere meterlo a un centro de rehabilitación y muchas veces los centros de rehabilitación cometen algo que se llama iatrogenia. Iatrogenia es un término legal, ¿verdad? Que se llama mala administración y puede ser demandado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no hay un protocolo? O sea, ¿lo estamos manejando bien? Es mi pregunta. Don Jorge, su merced tiene la manito levantada. Cuéntenos, don Jorge. Sí, bueno, siento, lo que pasa es que quería hacer una pregunta referente a lo de la charla del día de hoy. También he entendido que en todo centro debe de haber un equipo interdisciplinario, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tal, por ejemplo, si llega el usuario en diferentes circunstancias, no sé, graves, y no hay ni psicólogo, no hay ni médico, no hay nadie? Yo donde yo vivo soy de aquí de Guadalajara, Jalisco, y la verdad, los centros que yo conozco no tienen nada de personal. Inclusive si manejamos que hubiera consejeros, no los hay. No los hay que. Si te vas estrictamente, debe de haberlo como requisito, ¿de acuerdo? Pero aquí no lo hacen. Ahí que tenemos que hacer. Porque aquí se maneja el típico padrino, de acuerdo de doble A es lo que usted quiera interpretar. Para todos el mismo tratamiento, para todos, por ejemplo, el problema de alcoholismo, el tecito de hierba, porque no gasta ni en medicina. Yo hablo como veo las cosas aquí, ¿verdad? ¿Qué deben de hacer? Que tengas una preparación, no dejas de ser consejero, no eres ni psiquiatra, no eres médico, ¿qué haces? Esa es mi pregunta. Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo quisiera contestarle, hace 23 años atrás en Nicaragua era igual, ¿verdad? Por ejemplo, llegaba alguien a un centro que es el más antiguo, que ya ahora tiene 40 y pico de años, y le dan un trago de alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces los primeros que nos graduamos en esto, tratamos de hacer una dirección clínica, ¿verdad? Donde hubiera un psiquiatra, donde hubiera un enfermero, un médico,
donde existiera la posibilidad. Muchas veces esto no se puede en el momento porque no hay recurso económico, ¿verdad? Uno. Dos, porque no hay apoyo de la sociedad y muchas veces la sociedad más fácil le sale etiquetar y menospreciar o echar por la borda esta situación. Más sin embargo, nosotros luchamos y obviamente cuando hay un inicio para hacer estos cambios, hay resistencia, ¿verdad? Todos tenemos resistencia ante los cambios porque tenemos miedo, porque tenemos temor, porque es más fácil estar en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo indicarle? ¿Verdad? Que estas aperturas, ¿verdad? De estos diplomados, ¿verdad? De estas certificaciones que están dando en esta universidad, en la cual pues tengo meritorio ser docente, ¿verdad? Y que ya llevo muchos años y que estoy dispuesto de manera altruista, ¿verdad? En la vocación de poder ayudar, porque yo, igual que usted, yo empecé sin conocimiento, con las manos atadas, ver al paciente en un estado y de repente ver a pacientes que se quitaban la vida, otros se huían, otros recaían y uno se siente impotente porque al no tener conocimiento, ¿verdad? Yo entiendo, hago empatía, me identifico con usted. Más sin embargo, es muy provechoso, ¿verdad? Que en esta oportunidad que estamos teniendo de todos aprender, porque yo estoy aprendiendo de ustedes, no crean que yo me la sé toda. Yo he aprendido mucho, ustedes son los mejores maestros que yo tengo ahí como los pacientes, ¿verdad? Lo cual es importante estar, porque mire, yo tengo 24 años de experiencia, tengo 14 años de tener esta clínica que Dios nos ha dado la oportunidad, más sin embargo, siempre yo aprendo algo nuevo. Entonces, la constancia dentro del estudio, ¿verdad? Que vamos teniendo, que es mi humilde recomendación, es importante. Ustedes seguir preparándose, podemos después hacer alguna conexión, ¿verdad? Con los docentes y yo le puedo diseñar como un proyectito, ¿verdad? Para ver si por ahí se puede conseguir un financiamiento o se hace algo que nosotros hicimos en un proyecto que se llamó PAINAR, que se llamó Proyecto de Atención a Niños y la Adolescencia, que hicimos conexiones con todas las entidades, ¿verdad? Que fueron entidades como el Ministerio de la Familia, Ministerio de Educación, Centros de Rehabilitación, Ministerio de Salud, donde todos trabajamos en función de lo mismo, ¿verdad? En la rehabilitación de los muchachos, los sacábamos de la calle, los metíamos con un salvoconducto, la policía también fue un actor dentro de este proceso y funcionó, ¿verdad? Entonces dicen que 2 son más que 1 y 3 son más que 1, entonces probablemente yo podría, dentro de la experiencia, cada país tiene su cultura, cada país tiene su etnia, cada país, pero el problema de la droga, hay una situación en común a nivel mundial, ¿verdad? No hay frontera, no hay raza, no hay etnia, no hay religión, ¿verdad? Todo es el mismo sufrimiento y sabemos que la familia a dónde va y etcétera, etcétera. Pero, más sin embargo, se puede hacer estos pequeños aportes. Por eso yo felicito al director de esta prestigiada universidad que está haciendo la diferencia y entonces todos podemos comenzar a desarrollar proyectos. Yo creo que el próximo diplomado, ¿verdad? Está en función de eso, de generar proyectos sociales para poderlos desarrollar en su comunidad, en su centro de rehabilitación. Entonces, estamos para eso, hermano. Aquí nadie está generando dinero, que no, que es que si no me pagan, no. Hagamos la diferencia porque al final, ¿verdad? En esta sociedad, en este mundo, en esta tierra, ¿verdad? Fuimos diseñados bajo un propósito y creo que si estamos aquí en esta ventana que nos une a nivel mundial, Colombia, ¿verdad? Ecuador, Perú, Nicaragua, Costa Rica, México, todos los países, ¿verdad? Es porque queremos hacer la diferencia. Y cuentan conmigo, ¿verdad? Cuentan conmigo. Yo estoy a la orden, y los felicito porque su interés, su necesidad y su preocupación, antes de su ocupación, es latente. Creo que todos hemos pasado por ese proceso y lo felicito porque hay que seguir. Y ahí va a haber, ahí va a haber y ahí estamos a la orden, amigo. Bendiciones. Dios le bendiga. No les diré cómo es esto. Y espero que no se salieran por los retretes. Y lo hice.
Ok, tenés... Luis, Luis, dígame. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Dando gracias por esta oportunidad de compartir. Amén. Esta clase que tenemos, gracias a este seminario, llenándose uno de conocimiento, ¿no? Con respecto a la pregunta y a la participación del compañero, yo soy de Guayaquil, Ecuador. Llevo 16 años en recuperación. Trabajo en clínica. Entonces, nosotros en la ruta de atención, muchas veces no está presente el psicólogo, de repente llegó el familiar, ojo, llegó el familiar desesperado a pedir la ayuda. Entonces ahí uno, la pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo lleva el usuario consumiendo? Me dice que él está en la calle, ya lleva muchos días afuera, lleva consumiendo 2 años, se llevan las cosas, perdió trabajo, perdió a la mujer. Entonces algo que yo aprendí, que cuando ya el usuario pasa del uso a la dependencia, pierde todas estas áreas y ya pasado de 2 años, es una persona que ya necesita un internado, ya que la familia no puede, ya que la sociedad no puede. No, aquí en Guayaquil, Ecuador, ahora poco nomás, el gobierno como que se quiso preocupar de esta situación de la pandemia, de la adicción, que tuvo mucho más tiempo que el COVID, ¿no? Muy preocupante, sí. Mata personas, pero cualquier cantidad, a lo menos de la droga, como se participó anterior, una droga que viene de la heroína, pero muy poco y tiene muchos ingredientes que es veneno, pintura, veneno de rata y tantas cosas. Entonces, el usuario, cuando no se le da una buena intervención y tienen una abstinencia demasiado fuerte, el usuario morirse en clínica. O sea, toma mucho asunto a esto del síndrome de abstinencia fuerte, grave cuando viene un paciente. Hay que hospitalizarlo. Entonces, lo que llegamos de la parte de atención, sí, en ese sentido yo diría internado. Por ejemplo, ya cuando es una persona que la familia se enteró que está consumiendo, ya lo quiere cerrar, su vida, hospital del día, para que esa ayuda primaria, no. Pero si ya la familia se da cuenta que está ahí de vez en cuando, ya, entonces sí, del día, y cuando ya porque ya vamos al abuso, no tanto, el ambulatorio, si ya no resulta el ambulatorio, pues vuelvo y repito, ya entra la área de la dependencia, y ahí sí, no. La clínica de nosotros trabajamos así, la mayoría de la familia que habitantes en la clínica. Trabajamos cuando lo que se llama la captura. La clínica va a capturar al paciente porque autoriza el familiar. Pero ojo que aquí en rapto, secuestro, ¿no? Y nosotros de siempre esperar que el familiar lo traiga, pero nunca no lo vayan a ver. Se recurre a muchos métodos para poderlo traer, inclusive hasta la policía muchas veces nos ayuda porque sabe que la demanda es demasiado fuerte aquí en el Ecuador y saben que los medios porque la clínica no entra un licenciamiento todavía, pero estamos allá, tenemos 22 pacientes, los cuales hay 2 familias que están tranquilas, contentas de que sus pacientes están también intensificando, le está dando el aporte, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Yo sugiero que la policía debería de estar tomando estos diplomados, ¿verdad? Porque ellos deben de tener conocimiento, por ejemplo, de cómo tratar, cómo intervenir, ¿verdad? Cómo poder abordar estos casos y además,
¿verdad? Hacer trabajos de prevención. Recordemos que si nosotros hacemos trabajo preventivo, que es el trabajo primario que debemos de realizar en las escuelas, en las universidades, desde la casa, con la familia, ¿verdad? Es menos probable que las calles se vuelvan ruidosas en relación a esto, primero. Segundo, ¿verdad? Que hacemos un trabajo en campo. Ahora, en relación, cuando usted me habla de psicólogo, ¿verdad? Uno no debe depender si el psicólogo o no psicólogo. Esto, obviamente, en base a usted vaya teniendo experiencia, ¿verdad? Que va a tener la mayor capacidad y no esperar, porque nadie es prescindible en este mundo, somos necesarios, ¿verdad? Y precisamente usted está habilitándose en este diplomado precisamente para tener las herramientas y poder hacer un trabajo, ¿verdad? Mucho mejor que meses atrás, para poder saber cómo, ¿verdad? Abordar estos casos. Lo otro es que yo creo que cuando se hace las cosas a la fuerza y la policía actúa de una forma como autoridad, es muy poco probable que haya buenos resultados. Creo que debe de haber previamente un trabajo de sensibilización, tanto en la familia como en el joven o en las personas. Sí funciona en muchas ocasiones, pero hay que hacer énfasis, ¿verdad? En que los protagonistas o los actores principales, como su clínica y como las personas que están trabajando en esto, puedan desarrollar un trabajo pleno, de tal manera que la persona pueda despertar ese nivel de conciencia y acepte rindiéndose para que tome el tratamiento. Creo que sería más efectivo, ¿verdad? Esa es mi experiencia, mi humilde experiencia en el recorrido que he tenido, ¿verdad? De igual, pues, forma, es bueno invitar a los psicólogos, ¿verdad? Que muchas veces tienen algunas debilidades o pueden ser algunas amenazas en relación al conocimiento, ¿verdad? Los psicólogos son los que deben de estar mayor enterados, mayor capacitados, mayor habilitados para estos tipos de problemas, ¿verdad? Muchos psicólogos en Nicaragua le huyen a este tipo de trabajo porque requiere mucha responsabilidad, requiere mucha paciencia, ¿verdad? Porque recordemos que, como usted decía, unos recaen, otros regresan, otros, y uno requiere de mucho esfuerzo para realizar este tipo de trabajo, vocación de servicio. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario? Listo, señora Carmen, vamos a hacer una intervención cortica y cerramos, ¿vale, profe? Siga, señora Carmen. No, pues al doctor Marvin, muchas gracias. De verdad que me dejó, aprendí cosas, aprendí mucho. Yo también todos los días aprendo y eso es lo que yo opino, que es que no todos nos las sabemos todas. Y me gustó cuando habla de que no esperemos al psicólogo, porque pues... No, pues me gustó esa parte, me gustó mucho esa parte. ¿Listo? Independientemente, pues lo siento con los psicólogos, pero es que sí, uno, por ejemplo, desde la experiencia puede también llegar a ayudar mucho y es eso. Bueno, muchas gracias. Sí, qué bueno, qué buena doña Carmen, ese comentario obedece a algo que le sugiero, ¿verdad? De manera simple, sencilla, humilde. Mire, hay algo que le sugiero, ¿verdad? A todos, porque el psicólogo es parte del equipo, ¿verdad? A veces que no esté usted, nosotros recordemos que desde que tomamos al paciente tenemos que levantar nota, cómo lo recibimos, si presenta síndrome de abstinencia, hacer todo un expediente de manera valorativo para también tener un prediagnóstico, y una vez que el psicólogo, el psiquiatra, el médico, el director, qué sé yo, se incorporen a hacer análisis, trabajo de casos, una vez a la semana. Vamos a tomar un caso, el caso de fulano, y entonces eso les va a dar un mayor alcance y dominio sobre el trabajo que ustedes están realizando como equipo. No puede ustedes que el psicólogo es como que le parta el brazo, el otro le parta la mano, entonces estamos fragmentando al individuo. Acordémonos que el tratamiento debe ser integral,
¿verdad? Y de manera como es integral, todo el equipo que es multidisciplinario, ¿verdad? Debes trabajar sobre lo mismo. No puede el psicólogo emitir un diagnóstico y el terapeuta otro y el consejero otro, y entonces ahí el paciente se torna, es como la enfermedad vuelve más fuerte y aprovecha esas divisiones, esas diferencias, y entonces se va o se deserta y dice, no, yo no estoy haciendo nada aquí. En realidad, son mecanismos, ¿verdad?, que el paciente usa. Entonces, estas cosas que son del código de ética se deben de abordar en oficina cerrada, de manera confidencial, de manera profesional. Nosotros somos profesionales, pero como un trabajo en equipo, de manera integral, bio, psico, social, espiritual. Así, de esta forma, he visto que se ha obtenido mayores resultados, ¿verdad? Y aprendemos porque, ¿verdad? Aprendemos de ver dentro de la diversidad del individuo, ¿verdad? Los factores que son como se denomina o se conceptualiza la enfermedad, multifactorial, ¿verdad? Porque son múltiples factores y son multicausales. No hay una forma que diga una varita mágica, el terapeuta o el psicólogo que diga, no, este es el tratamiento, este es el modelo fulano. No, no es cierto. Entre más holístico, entre más amplio sea nuestra oferta en el tratamiento, mayor veracidad, mayor efectividad va a tener. Así es que ahí me quedo. Muchas gracias. Fue una linda experiencia. Y todos trabajamos en función de lo mismo. Les recomiendo, ¿verdad?, este próximo diplomado con más fuerza, porque en esa medida ahora tengo entendido que se van a hacer prácticas, se van a hacer incursiones, se van a hacer proyectos, y dentro de ese proyecto ustedes van a tener tutoría, no van a estar solos. Bueno, nunca han estado solos, pero vamos a poder hacer un acompañamiento más profesional, más integral, y ustedes van a poder llegar, ¿verdad?, a aprender mucho más. No dejen de estar en esta frecuencia, porque en esa medida, eso es mi experiencia, es lo que a mí me ha ayudado. Yo sigo estudiando, yo sigo preparándome. Ante la adicción, uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Así es que muy buenas noches, Dios les bendiga, fue una experiencia maravillosa y estamos a la orden. Gracias. Listo, profe Marvin, Dios lo bendiga, de verdad. Amén. Muchas gracias. Gracias por compartir su conocimiento. Gracias porque eso nos ayuda a enriquecernos también a todos. Aprender. Muchas gracias. Eso es con lo que me quedo de todo lo que llevamos del diplomado, y lo que comparto también es aprender, es seguir. Así es, Seguir, Mauricio. profe. Hay que seguir. Mauricio. Yo sigo estudiando, Mauricio. Yo también, profe, yo aquí sigo estudiando también, y me he disfrutado este diplomado porque he aprendido de diferentes personas, de diferentes países, de diferentes modelos, o sea, cultura. Sí, señor, además de todo, cultural. Pero bueno, muchas gracias. Le recordamos a todos que tenemos tiempo para presentar las tareas, las preguntas de los forochat que se hicieron. Las pueden enviar al correo hasta el 13 de este mes. O sea, tienen todavía 2 días para poderlas subir, los que no hayan subido, los que de pronto se quieran certificar para que puedan cancelar su certificado. Recordamos que en el Ecuador son $5, aquí en Colombia son 20.000 pesos, para que se puedan certificar. Ese certificado nos va a ayudar mucho y va a abrir puertas, porque también abre puertas. Y pues también para que en su cierto momento también, como les decía ayer, la gente vea que no somos neófitos. Neófito quiere decir que es una persona sin experiencia. Nosotros sí tenemos la experiencia para poder ayudar a los demás, y por eso es necesario muchas veces certificarnos. Entonces también quiero invitarlos a certificarse, y los quiero invitar también a que puedan inscribirse al curso técnico. Se pueden inscribir por el correo o por el interno, como ustedes deseen hacerlo. Si necesitan más información, nos escriben y ahí estamos pendientes. Y como lo dijo el profe, van a tener todo un acompañamiento
de un grupo totalmente profesional que les va a poder guiar y que les va a poder servir mucho en su aprendizaje. Listo, compañeros, entonces con esto ya me despido, los despido y estamos entonces atentos y pendientes a cualquier inquietud. Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Gracias, buenas noches, compañero. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Amén, Que amén. tengan Buenas noches, noches. bendiciones. Bendiciones, hasta luego. Gracias, papi.